Bienvenidos, mi nombre es David Maldonado, soy miembro del proyecto educativo Daniel Bernoulli. Es un primer video a una serie de videos de un curso introductorio de variable compleja. Antes que nada, antes de hablar de los números complejos o de la variable compleja como tal, quisiera establecer un pequeño hito histórico de dónde nació este concepto. Entonces, este concepto, antes de hablar de número imaginario, las personas en la antigüedad no hablaban de números imaginarios, no hablaban de cantidades que no existieran, no hablaban de números i, no hablaban de planos complejos. El problema con el cual surgió este concepto de número imaginario se data en que pueden existir raíces negativas. Con existir, ¿qué quiero decir? Con existir hablo de que pueden arrojarse a partir de un problema. Sin embargo, la matemática de los números reales no nos permite que esto ocurra. Un ejemplo de esto: no puede existir una raíz de un número negativo, puesto que un número negativo no es un cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que las operaciones como la raíz cuadrada y la potencia están ligadas. ¿Por qué? Porque una es la opuesta de la otra. Entonces, al hacer esto, no existe un número negativo el cual yo eleve al cuadrado que me arroje un número negativo. Aquí el problema fundamental de esto. La primera raíz cuadrada que data en la historia más o menos es con Herón de Alejandría en su tratado de estereometría. Luego de esto, Diopantus, un matemático, en su obra aritmética, se encontró con un problema de raíces negativas al querer calcular los lados de un triángulo y su perímetro de magnitudes en las cuales me arrojó una ecuación cuadrática que tiene raíces negativas. Pero no fue sino hasta Girolamo Cardano en su obra Ars Magna que propuso el concepto de los números complejos, puesto que antes las personas o algunos matemáticos conocían la existencia de esto. Sin embargo, ninguno había ahondado en el tema. Fue, como dije, Girolamo Cardano, la persona que propuso este concepto para intentar solucionar ecuaciones de grado n, polinomios de grado n, por así decirlo. Porque estos tiempos eran más o menos los tiempos de Cardano y Tartaglia, las personas que definieron las soluciones de ecuaciones de grado 3, incluso grado 4. Y fue René Descartes la persona que acuñó el término imaginario. Tiempo después, un matemático como Robert Argand fue la persona que propuso un plano complejo para este tipo de cantidades. Cabe aclarar que en ese entonces los matemáticos no estaban interesados casi por el tema. Se puede decir que incluso nadie le metía mano a esto, porque no era un campo como tal que tuviera una sustentación, una argumentación rigurosa como tal para poder entrar a estudiar esto de lleno. El matemático genio que realmente los definió de una manera rigurosa, que los utilizó para una demostración, que es el teorema fundamental del cálculo, perdón, del álgebra, fue Carl Friedrich Gauss. Este personaje fue la persona que, como dije, les dio un tratamiento matemático, el cual los admitió a los números complejos en la matemática, por así decirlo, moderna. Es decir, él utilizó estos números, los admitió para poder dar una extensión a los números reales o a los números que conocemos en la matemática para solucionar problemas de diverso tipo. Entonces, aquí tenemos una ecuación cuadrática, la cual intentaremos resolver de la manera tradicional, a ver qué ocurre. Nosotros tenemos la ecuación cuadrática. Muchos la conocemos, estamos familiarizados, la hemos visto alguna vez en la vida. Si reemplazamos los valores de b, a y c de esta ecuación en esta, la expresión se nos va a reducir a esto. Entonces tenemos una raíz, más o menos raíz de -4 sobre 2. Aquí es donde encontramos el problema.
¿Por qué? Porque tenemos una raíz negativa y recuerden que no existe un número elevado al cuadrado que me arroje un número negativo. ¿Cuál fue el artificio que utilizaron para solucionar esto? Necesitábamos extraer la parte real y tener una cantidad la cual íbamos a llamar o lo que más adelante llamaríamos i. Entonces, si hacemos unas propiedades de los radicales, aquí en este punto, podemos decir que la multiplicación de un radical puede ser el producto dentro de la raíz. De esta manera, podemos separar la raíz de 4 del raíz de menos 1. El raíz de menos 1 fue la cantidad que denominamos i. Esta es la variable imaginaria, esta es la variable de la cual no tenemos idea de su existencia. Esto es una deficiencia, podríamos decirlo, porque es muy grave. Y es que los matemáticos han sentido la necesidad de inventar este número i, con la propiedad de que satisfaga la ecuación que teníamos anteriormente. De esta forma, la admisión de un número imaginario y en la familia de números parece que consigue simplificar muchos cálculos algebraicos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Cuando admitimos los números complejos, tal como lo hizo Gauss, se vuelven una herramienta práctica para solucionar muchos problemas del álgebra. Entonces, como esto fue una adaptación a los números reales, se supusieron que eran válidas todas las leyes del cálculo aritmético. Es decir, que estos números se podían multiplicar, sumar, dividir de una manera ordinaria, teniendo en cuenta que este valor i tenía que tener un tratamiento como un número real. Ya adelante vamos a ver a qué me refiero con esto. Entonces, al ser este valor i, nuestra ecuación se convierte de esta forma. Entonces tenemos que más o menos raíz de 4 sobre 2, esto es raíz de 4 es 2, 2 entre 2 es 1, y nos queda finalmente que x es igual a más o menos y. Este es el valor que tenemos para solucionar la ecuación anteriormente dicha, que es esta. Si reemplazamos ahí, aquí, efectivamente se cumple la ecuación, se satisface. ¿Por qué? Veamos que las potencias de i pueden convertirse en uno de los números i menos i, 1 o menos 1. ¿Cómo observamos esto? Tenemos un punto clave y es que el valor de i es igual a ¿quién? A raíz de menos 1. Observemos qué pasa con i a la 0. I a la 0 nos da un valor, todo, todo número elevado a la 0 nos arroja el valor de 1. Recuerden que estos números se suponen válidas todas las propiedades del cálculo aritmético. Ahora, ¿qué pasa con i a la 1? I a la 1 nos arroja el mismo valor de i. Pero aquí llegamos ahí al cuadrado. Esto es un punto fundamental. I al cuadrado, ¿quién es? Si teníamos que i es igual a raíz de menos 1, si despejamos este menos 1, nos queda que i al cuadrado es igual a menos 1, tal y como está aquí. Este es el valor que tenemos para empezar a operar aritméticamente. Y por ende, pues, si seguimos haciendo esto, tenemos que i a la 3 es igual a i al cuadrado, que i al cuadrado es menos 1, por i, pues me da menos i. Estamos viendo que nos está arrojando valores de 1, de menos 1, de i y de i. Efectivamente, nos va a arrojar uno de esos cuatro valores. Como dije anteriormente, estos números son una extensión de los números tradicionales. Y podemos ver que los números reales son un subconjunto de los números complejos, puesto que ellos hacen parte de los números imaginarios. También podemos ver los números complejos como unos pares ordenados. Supongamos que tenemos una función que depende de estos dos, que son los pares ordenados. ¿Qué sucedería
si yo volviera a 0 este X o este Y. Aquí pasa algo interesante y es que al volver 0 este Y, por ejemplo, ese es un número complejo definido de esta forma, tendríamos que nos arroja un valor real. ¿Qué quiero decir? Que si mi Y es 0, mi número complejo se convierte en un número real. Ahora, ¿qué sucede si mi número X es 0? Sucede que ahora mi número complejo no tiene una parte y solo sobrevive esta parte, que esta parte es la parte imaginaria, como vamos a ver más adelante. Esto es lo que denominan en los libros un número imaginario puro, un número el cual no tiene una parte real. Entonces veamos que aquí tenemos un número complejo expresado de esta forma, en donde depende de sus dos pares ordenados. Fíjense que esta va a ser la parte real y esta va a ser la parte imaginaria. ¿Por qué hablamos de esto? Porque fíjense que la parte imaginaria es la que viene acompañada del número i, que es el número que extraímos anteriormente. Y la parte real es la parte que carece de este número. Entonces un número complejo es una composición de una parte real y de una parte imaginaria. Entonces aquí vemos que el real de z, del número complejo, es x y la parte imaginaria pues es y. Estos números, como dijimos anteriormente, cumplen operaciones de la aritmética. ¿Gracias a qué? Gracias a que pudimos extraer esta expresión. Esa expresión es la que nos permite hacer cálculos como tal. Veamos qué ocurre con dos números complejos. Tenemos el número z1 y z2. Vamos a ver si estos números son iguales o qué propiedades requiere para que estos números sean iguales. El número z1 y z2 se considera igual siempre y cuando mi valor x1, que hace parte de la parte real de z1, sea igual a x2, que es la parte real de z2. Y también nos exige que y1, que es la parte imaginaria de z1, sea igual a y2, que es la parte imaginaria de z2. Entonces, para que un número complejo sea igual a otro, tiene que garantizarse que su parte real sea igual a la parte real del otro número y que sus partes imaginarias sean iguales. De esta manera podemos hablar que los números complejos son iguales. Ahora miremos qué pasa con la suma. Tenemos la suma del número z1 y el número z2. El número z1 está definido por x1 más y1 y el número z2 está definido como x2 más y2. La suma se establece de una manera similar a lo de la igualdad del número. Vamos a sumar algo así como términos semejantes. Se podría llamar de una forma analógica únicamente. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué término sería semejante? Pues el término semejante de x1, que es un número real, sería su semejante real, que sería x2. De esta manera se suma el real de z1 y el real de z2. En este caso es x1 más x2. ¿Y qué pasa? Pasa análogamente lo mismo con el valor imaginario. Entonces, ¿qué valor es semejante a un valor imaginario? Pues su otro valor imaginario. Entonces, el valor imaginario de z1 más el valor imaginario de z2 se suman. Al hacer esta operación tenemos que las partes, que en un número complejo, la suma como se da, sumando sus partes reales con sus partes reales y su parte imaginaria con sus partes imaginarias. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos los números z1 y z2. Determine la suma de estos si z1 vale esto y si z2 vale esto. Entonces, de acuerdo con la ecuación, teníamos que sumar las partes reales, en este caso es 1 y 4. 1 es la parte real de z1 y 4 es la parte real de z2. Y sumar las partes imaginarias, que 3i es la parte imaginaria de z1 y la parte imaginaria de z2. De esta manera se suman los números complejos. Y fíjense que al sumarlos de esta manera,
Se sigue garantizando la forma natural de los números complejos, en los cuales que tenemos una parte real y una parte imaginaria. Pero veamos qué ocurre con el producto. Tenemos el producto de dos números complejos. Expresemos ahora z1 y z2 por z2. Tenemos que z1 es x1 más y1 y z2 es x2 más y2. Aquí podremos hacer una distribución, como usualmente hacemos en la multiplicación. Entonces va a ser este valor por este valor, es decir, x1 por x2, x1 por y2, y1 por x2 y y1 por y2. Entonces, escrito de otra forma, lo que acabo de decir, nos queda que este valor de x1 lo multiplico por todo z2 y este valor de x1 lo multiplico por todo z2. Esta es la propiedad distributiva como tal, no tiene muchas cuestiones. Y si hacemos esta álgebra, nos va a arrojar este resultado. Se van a preguntar por qué hay un menos aquí. Y es que este menos se deriva de un valor al cuadrado de y. ¿Y cuál es ese valor? Veamos que si tenemos que y1 por y2, fíjense que aquí me aparece y1 y y2, pero me parece aquí adicionalmente si multiplico a este valor con este valor, un y cuadrado. Pero recuerden que y cuadrado es igual a menos 1. Por ende, este menos aparece acá. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos los números z1 y z2. Determina el producto de estos si z1 equivale a esto y z2 equivale a esto. Entonces, tenemos que de acuerdo con nuestra expresión anterior, hacemos la distribución. Entonces tenemos que 7 va a estar multiplicado por todo z2 y que la parte imaginaria de z1 va a estar multiplicado por todo z2. Como dije, es una propiedad distributiva. Es lo mismo que hacer álgebra. De esta manera nos da que 7 por 2, 14. 7 por 12, 84i. 3i por 2, 6i. 3i por 12i, 36 y cuadrado. Fíjense que aquí utilizamos la propiedad nuevamente de i cuadrado y nos da que esto es menos 1. Nuevamente llegamos a una expresión la cual nos arroja un número complejo. Bueno, aquí hay algo importante. La división se puede realizar de una manera tradicional o ordinaria para los números complejos. Sin embargo, hay unas herramientas prácticas para hacer este tipo de operaciones, para que no se vuelva tan tedioso. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque un número complejo no es un monomio, un número complejo es un polinomio. Es una expresión que depende de una o más variables. Entonces, tenemos que el conjugado del número complejo es reemplazar ahora ahí por un valor negativo. Entonces, el conjugado viene expresado de esta manera. Entonces, es x menos y, es cambiar el signo. Entonces, este conjugado nos puede facilitar la división de números complejos. Bueno, a qué quiero llegar. Esta división la podemos hacer de una manera tradicional, pero fíjese que va a ser un poco tedioso hacerlo así. Pero podemos intentar utilizar el número complejo, perdón, el conjugado del número complejo, expresado como z barra. Entonces tenemos el cociente de z1 entre z2. ¿Qué sucedería si yo multiplico por mi conjugado de z2 tanto arriba como abajo? Fíjense que aquí no altero mi igualdad porque esto es como si fuera 1. Al reescribir el conjugado de z2 como esto, fíjense, tenemos que tengo que hacer una multiplicación aquí y aquí también. Al hacer el álgebra respectiva, nos da que ¿qué? Nos da que tenemos esta expresión para la parte real y esta expresión para la parte imaginaria.
En este ejemplo no se ve de una manera fácil lo que quiero decir. Para simplificar, veamos un ejemplo. Si se tienen dos números z1 y z2, determina el cociente de estos si z1 equivale a esto y z2 equivale a esto. Ahora miremos. El conjugado de z2, ¿quién vendría siendo? Vendría siendo este valor, pero le cambiamos el número. Multiplicamos tanto arriba como abajo para que no se altere mi igualdad. Al hacer esto, nos queda esta expresión. Ahora lo único que falta hacer es hacer distribución o hacer el producto de estas dos expresiones. Haciendo el cálculo, vemos que la primera expresión nos va a arrojar este valor, 18 más i. Y la segunda, fíjense que es una diferencia de cuadrados. Si se dan cuenta, entonces, bueno, se puede hacer de las dos maneras. De la manera a pie, de la manera calmada, haciendo las respectivas multiplicaciones, o se puede asumir que esto se comporta como una diferencia de cuadrados, en donde quedaría 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado y al cuadrado. Pero fíjese que si hacemos y al cuadrado es menos 1 y 4 al cuadrado es 16. Es decir, que este menos 1 nos convierte este menos en más y nos va a arrojar esto. Sin embargo, es algo que no se puede evidenciar así de una manera rápida. Es mejor como tal hacer la multiplicación paso por paso. Entonces fíjense que de esta manera pudimos recrear o hacer una división de una manera mucho más práctica que realmente hacerlo de una forma tradicional. Y nos queda que el valor, el cociente de z1 entre z2 nos arroja este nuevo número complejo. Antes hemos hablado del diagrama de Argand, donde Robert Argand fue el que propuso cómo deberíamos establecer eh, el número complejo en un plano. Como dijimos anteriormente, el eje X, que va a ser este, aunque no lo tenga indicado, esta es la parte real. Y las abscisas, que es el eje Y, va a ser la parte imaginaria. Fíjese que este número tiene un valor en la parte real y un valor en la parte imaginaria. Este z, que es el número imaginario, depende de dos pares ordenados. En este caso, este a vendría siendo x y este b vendría siendo y, como lo que mencionamos anteriormente. Pero para expresarlo de esta manera, estamos introduciendo ya las coordenadas polares o la representación polar de este tipo de números. Entonces, antes de hablar de coordenadas polares, vamos a hablar un poco de qué es el módulo. El módulo está definido como ¿quién? Como la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto es el radio de un qué, lo que podemos expresar como el radio de un círculo. Entonces, esta es la expresión para el radio en coordenadas cartesianas. De manera que este es el módulo o el valor absoluto de mi número z. Es decir, que si el valor absoluto de z es igual a r, pero r de quién depende, de mis coordenadas cartesianas. Fíjense que aquí no aparece la variable imaginaria, porque eso no nos interesa el valor o el número que acompaña al número i. Entonces, si expresamos las coordenadas polares, como bien hemos visto en cursos anteriores, las personas se han familiarizado con este tipo de coordenadas, en donde x en coordenadas polares depende de quién, de r coseno de teta, y y depende de r seno de teta. Pero ¿qué ocurre? Si reemplazamos esto en el número tradicional complejo, tenemos que nuestra expresión se comporta de esta manera. Fíjense que el valor de x sigue completamente igual. Pero fíjense que ahora aparece un nuevo término, que es y seno de teta, que es similar, es muy similar a la expresión si no fuera un número imaginario. Y esta es la manera en que escribimos un número complejo en coordenadas polares.
Ya con esto finalizo la primera parte del curso. Eh, Voy a adjuntar unos ejercicios de apoyo para que puedan ver en nuestra página unos ejercicios de acerca de este tema y puedan referenciarse acerca de cómo realizarlo. Voy a seguir subiendo su contenido. La segunda y tercera parte del curso, donde vamos a empezar a hablar ya de identidades trigonométricas para números complejos. Después vamos a hablar de funciones de números complejos y vamos a entrar al tema ya de variable compleja como tal. Entonces, estos temas se pueden encontrar en libros buenos. Un libro es Matemáticas para las Ciencias Aplicadas de Erich Steiner, la editorial Reverte, o el Churchill de Rel Brom James de variable compleja y aplicaciones. Hay un libro que no coloqué aquí, sin embargo es un libro que se llama Variable Compleja de la serie Chaum. Es un libro el cual es un poco ilustrativo porque tiene los ejercicios, tiene un apartado de teoría que es bastante corto, pero la teoría que no se coloca en este apartado corto se coloca en ejercicios resueltos. Es decir, la teoría restante que no se ve reflejada en la base teórica del libro como tal, porque el libro tiene ejercicios solucionados, se ve reflejada en los ejercicios solucionados. Muchas gracias, espero verlos en el próximo video.